Ha sido un año lento para los AirPods. Apple no ha actualizado ningún modelo en el 2023 más que los AirPods Pro 2, pero en realidad no fue una actualización. Hasta se quedaron con el mismo nombre, nada más lo cambiaron al puerto de USB tipo C y un par de detallitos, pero prácticamente son los mismos. Los últimos AirPods normales, los AirPods 3, salieron en el 2021 y los AirPods Max salieron en el 2020. ¿Dónde están todos los nuevos AirPods? ¿Por qué no hemos visto actualizaciones? Aparentemente vienen en el 2024, según un reporte de Bloomberg que dice que Apple está trabajando ahorita en las próximas generaciones de todos los modelos y está planeando actualizar toda la línea de AirPods. Entonces, vámonos en orden para ver todos los rumores sobre cada modelo, qué esperar de funciones nuevas y cuándo pudieran salir. Empezando con los AirPods 3, que son francamente los únicos AirPods que a mí no me han gustado. Este cambio de diseño a mí, no sé, no lo aguanto. Siento que se me caen de las orejas, no siento que se me acomoda muy bien. Al menos a mí. Claro que la comodidad es algo bastante personal, pero a mí no me acaban de gustar. Yo no fui fan de los AirPods 3, pero según Gurman y los rumores, Apple está trabajando en los AirPods 4, que curiosamente van a venir en dos versiones. Ambas versiones con un ligero rediseño para hacer las extensiones un poco más cortas, el palito este que tiene por la parte de abajo, y según el reporte, una mejora en el diseño para mejorar la comodidad y el fit. O sea que no soy el único quejándose que no están tan cómodos los AirPods 3. Quizás hay otras personas batallando que se les desprenden de las orejas. Pero ¿por qué dos versiones de los AirPods 4? Sería la primera vez que Apple tiene dos productos de AirPods con el mismo nombre. Supuestamente será para reemplazar los AirPods 2 y los AirPods 3 al mismo tiempo. Actualmente Apple ahorita vende 4 modelos de AirPods. Los más económicos, que son los AirPods 2, después están los AirPods 3 y después los AirPods Pro y los AirPods Max. La idea es eliminar y reemplazar los AirPods 2 y 3 y introducir estos nuevos AirPods 4 Lite y AirPods 4 o AirPods 4 Plus, no sé cómo los van a llamar, pero algo tienen que hacer para diferenciar el nombre. Yo creo que la razón por la que están haciendo esto, si me pongo mi casco de nerdo de Apple analítico teórico, es por USB tipo C, yo creo. Típicamente cuando Apple introduce un nuevo producto, dejan la generación pasada como la opción económica, pero Apple no puede dejar los AirPods 3 como opción económica porque tiene el puerto de Lightning y tiene que cambiar todo a USB tipo C para finales del 2024. Obviamente estos nuevos AirPods 4, ambos modelos van a tener USB tipo C. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Los AirPods 4 más caros van a tener cancelación de ruido y las bocinas en la funda como los AirPods Pro. Esto suena más a como unos AirPods Pro Lite que unos AirPods 4 Plus. No sé cómo logran hacer la cancelación de ruido sin tener la gomita de silicón. Entonces yo creo que quizá pudiera tener la gomita de silicón los AirPods 4, pero no sé, no hay información de eso. Y los AirPods 4 económicos supuestamente van a venir sin la funda con la bocina y sin la cancelación de ruido para que estén un poco más económicos. Después tenemos los AirPods Pro 3. Ahora sí se espera un rediseño, un nuevo procesador y un enfoque en funcionalidades de salud. El rediseño no tenemos nada de información, solo que van a ser más compactos. Quizá reducen más o menos la antena como hicieron la generación pasada, o quizá puedan hacer, no sé, la funda un poquito más chica. No tengo idea, no hay información, ni siquiera tenemos rumores, solamente que van a cambiar algo en el diseño. Pero la verdad, en un producto tan pequeño es difícil hacer cambios muy grandes en lo estético. A mí lo que más me interesa es el nuevo procesador, que supuestamente va a traer muchas mejoras, chip U2, y con nuevos procesadores viene mejor sonido, mejor cancelación de ruido, mejor modo transparencia y más. Quizá ayude hasta con las supuestas funciones de salud también. No hay nada de información sobre qué veremos de salud, sino solamente que vienen cosas de salud, pero pudiera ser o se especula algo como poder medir la temperatura a través de tu oreja o quizá el ritmo de tu corazón en los AirPods. Estaría interesante para el gimnasio o para correr, pero yo creo que va más por el lado auditivo, cuidar la salud de tus oídos. La única mala noticia es que los AirPods Pro 3, según los rumores, vienen hasta 2025, dentro de 2 años. Que tiene sentido porque les acaban de poner USB tipo C y están increíbles, la verdad. No veo qué tanto le puedan agregar.
Hola, soy yo otra vez. Vine a recomendar NordVPN. Seguramente ya me han visto hablar de NordVPN. Yo lo uso todos los días y lo recomiendo porque en realidad creo que es necesario navegar de manera privada y segura en el internet. Cuesta un par de dólares al mes. Ahorita tienen un descuento importante y aparte me apoyas a mí porque me dan una pequeña comisión. Métete a nordvpn.com/TechSantos. Siéntete seguro navegando por el internet y consideren utilizar mi liga. Me ayuda muchísimo. Se las dejo aquí abajo. Gracias. Pero pues falta un par de años para que los actualicen. Ahora, los AirPods Max, a estos sí les urge una actualización. Llevan 3 años en el mercado y les faltan cosas importantes en mi opinión. Primero que nada, un puerto de USB tipo C es de esperarse. Y según Mark Gurman, también Apple está planeando nuevos colores, pero no va a ser un cambio muy significativo por afuera. Hay otro rumor también indicando que pudieran mejorar la funda. Esta funda está no muy buena, no los protege mucho y está medio extraña la funda. O sea, no sé, a mí me encantan los AirPods Max, pero creo que la funda sí pudiera mejorar. Esperemos que con la versión 2 mejoren tantito eso. Pero estoy bien con que no haya muchos cambios estéticos. De hecho, los AirPods Max han agarrado tendencia hasta en el mundo de fashion y ya tienen el branding establecido. No creo que cambien mucho por afuera. Lo que sí me importa es que estos son los audífonos más caros que vende Apple y no tienen soporte para escuchar música lossless. Ahora, es complicado hacer que funcione audio de alta resolución inalámbricamente. Por Bluetooth no se puede y ya confirmó Apple que se va a poder transmitir audio sin pérdida de los AirPods Pro 2 con USB tipo C al Vision Pro cuando salga en 2024. La razón de eso es porque el Vision Pro tiene un chip H2 también. El problema con audio de alta resolución no es que le agreguen más poder a los AirPods Max 2, es que los otros productos de Apple necesitan tener un chip H2 para que funcione y ahorita ninguno tiene. O encontrar alguna otra manera de solucionarlo. Hay dos teorías sobre esto. Según Bloomberg, estos AirPods Max 2 van a venir a finales del 2024. Eso quiere decir que ya vamos a tener el siguiente iPhone para cuando salgan los siguientes AirPods Max. Si es que el siguiente iPhone incluye un chip H2, después pueden sacar los AirPods Max o al mismo tiempo y ya vas a tener audio sin pérdida de AirPods a iPhone. Pero luego estaría medio raro porque tienes audio sin pérdida de AirPods a iPhone, pero de AirPods a Mac no. Y tendrán que actualizar todos los procesadores para que tengan este nuevo procesador H2 que se enfoca nada más en el audio. La otra teoría es que utilicen el procesador U2, que potencialmente puede tener las capacidades superiores a Bluetooth para poder transmitir audio sin pérdida. Y ya hay más productos de Apple que tienen el U2, pero no sé, son solo teorías. Puede que Apple ni siquiera agregue lossless a los nuevos AirPods Max, pero yo creo que sería un error. Creo que lo pueden lograr y ya existe la tecnología. Estaría increíble tener unos audífonos así grandes, inalámbricos y que puedas tener audio de alta resolución. Estaría muy bien. Y obviamente van a mejorar el sonido también con un nuevo procesador y todo eso. Se espera que los AirPods Max 2 sea una actualización grande. Y obviamente el puerto de USB tipo C también va a estar bien agradable. Y lo de lossless tendría sentido también, porque los AirPods 4 no van a tener lossless. Los Max 2 serían los primeros en tener lossless a finales del siguiente año. Y en 2025, ya que saquen los Pro 3, también les pueden agregar lossless. Y así se va a diferenciar los AirPods Premium y los AirPods de entrada. Pero no sé, ya veremos. Me gustaría escuchar sus opiniones y teorías en los comentarios. Todo esto es especulación y rumores. Pero si han estado pensando en comprar AirPods, porque siempre me preguntan, AirPods Pro 2 con USB tipo C, que ya los están vendiendo en México, yo creo que son los mejores ahorita sin duda. Los acaban de actualizar, no van a salir otros nuevos hasta dentro de 2 o 2 años y medio y suenan increíble. Yo los uso todos los días. La cancelación está increíble para trabajar, la transparencia está impresionante, se me olvida que los tengo puestos y la batería le dura muchísimo, la calidad, o sea, 1000% recomendados. De hecho, yo cuando viajo ya me llevo mis Pro en vez de los Max porque me gusta la comodidad de tener esto en mi bolsa en todo momento. Ahora, si quieren unos AirPods Max o AirPods 3 y no les urge el cambio, se pueden esperar un año. Seguramente vamos a tener nuevos modelos de estos el próximo año, pero aún así creo que es buena compra si los encuentras a buen precio. Si te urgen unos ahorita, mi recomendación es vete por unos más económicos como los AirPods 2 o incluso los nuevos con cable USB tipo C.
Estos son los EarPods con USB tipo C. Acaban de salir, son nuevos, están baratísimos y suenan increíble. Y con USB tipo C los puedes conectar a donde quieras. Les dejo ese video por aquí para que vayan a verlo y aprendan más sobre este producto curioso. Y gracias por acompañarme a nerdear un ratito de Apple. Nos vemos pronto. Mañana hay evento de Macs, entonces estén al pendiente porque voy a estar cubriendo todas las cosas nuevas. Estamos en momentos emocionantes el día de hoy en el mundo de Apple. Nos vemos pronto. Gracias. Peace.